gracias. ¿Bro? Sí, sí, sí. Ya estoy. Ah, pensé que te estaba volviendo a fallar. No, no, no. Estaba silenciado. Va, amigo. Bueno, iniciamos con la Entonces, bueno, presentación. ajá, con la presentación, tú me avisas cuando ya estés empezando a grabar, ¿va? No, pues ya estoy grabando. Ahí. Entonces, preséntanos primero. Sí. Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Yo soy Navarro Estudillo José de Jesús del grupo 13B12. El día de hoy les presento a mi querido compañero. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristian Daniel Martínez Díaz, igual del 3IB12. Maravillosa sorpresa. Hola, amigo Jesús, ¿cómo estás? Bien, 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 mi querido amigo Cristian. El día de hoy les vamos a hablar sobre el concreto. Pero para Sí, sí. iniciar, ay, bueno, corte, corte. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre la historia que mi querido compañero nos va a hablar. Sí, muchas gracias, amigo. Sí, la historia del concreto es algo fascinante. Desde principios de la humanidad, el hombre siempre ha necesitado de protegerse de, ahora sí, de los animales, de la lluvia, de los exteriores, de todo eso. Y es increíble cómo el hombre fue desarrollando técnicas increíbles para poder protegerse. El hombre dejó de estar en cavernas y empezar a crear un espacio para tanto él como algunos de sus familias, las condiciones en las que habilitaban en esos años. Este, También hubo varias investigaciones en territorios israelíes y de la antigua Yugoslavia que hallaron restos de muchas construcciones primitivas que han de ser de 7.000 y 6.000 años antes de Cristo y fueron transcurriendo varios años antes de que fueran descubiertas. Y lo interesante es de que antes del concreto, antes no lo llamaban así. Todavía no existía el nombre como tal, pero sí lo utilizaban materiales como arcilla, lodo, o algunos petreos, que son como masas o tipo pastas que permitían unir las ramas, los palos, las maderas, todo lo que necesitaban. También empezaron a elaborar arcillas con las que empezaron a darle formas a sus casas e inclusive algunos recipientes, también con algunos yesos, con los cales, y es increíble cómo en estas condiciones tan desfavorables para ese entonces lograron la supervivencia del hombre. También empezaron, ya después de que pasó la era primitiva, empezaron las nuevas eras, eh, las épocas, ahora sí, primitivas, que empezaban a construir diversas soluciones con aguas, minerales, y igual trataban de conseguir una pasta para lograr estos mismos cambios. En el antiguo Egipto, como en el año 2570 antes de Cristo, utilizaban pastas de yesos y calizas disueltas en pura agua. Y sin mentir, esto era fascinante, ya que después de un tiempo se solidificaban. También hacían sillares de piedra, como, y les perduraban como para hacer bloques. Y con estos bloques calizos está construida la gran pirámide de Gizeh. Los egipcios utilizaron mucho este tipo de concreto y lo llamaban mortero, y este servía para levantar sus prodigiosas construcciones. Y se emplearon varias mezclas hasta los años 1950 en los muros de las piedras, en paredes, en todo lo que ellos pudieran necesitar para bases. También los griegos utilizaban esto en sus construcciones, pero en esta era una mezcla de materiales que provenían de depósitos volcánicos. Imagínate, sacaban materiales para construir edificaciones importantes con los depósitos de varios volcanes y con caliza, con agua y con arena. Y este mortero, porque antes se conocía así,
Creo que a partir de los egipcios empezó este nombre como mortero, antes de conocerse como concreto. Ofrecía entonces mejores niveles de resistencia y tiempo después, ya en el siglo II, en la religión de Pusalí, los romanos desarrollaron el llamado cemento romano o puzolánico, que ahorita más adelante les platico de qué se trata este puzolana, que es a partir de la mezcla de calizada o calcinada con finas arenas de origen volcánico o cenizas volcánicas, que esto hacía la fabricación de la puzolana. ¿Y qué contiene y de qué está hecha este tipo de material? Bueno, pues la puzolana contiene sílice, aluminio, que al convertirse químicamente con la cal, da como resultado el cemento puzolánico, o también cemento romano, como también se le hacía conocer. Material que ha demostrado tener un gran desempeño tanto como a la resistencia como a la durabilidad de las paredes y de las construcciones. De hecho, uno de los mayores ejemplos que podemos dar en donde se empleó este tipo de material es en el Coliseo Romano. Imagínate, en el Coliseo Romano y en el Teatro de Pompeya, que fueron edificados en los años 75 antes de Cristo. ¿Tú qué opinas, amigo? Muy interesante toda esta historia, ¿no? Pero vamos Ajá, a es hablar muy un poco interesante. del presente. ¿Qué te parece? Por ejemplo, hoy en Ajá. día, ¿qué materiales se necesitan para hacerlo? Pues muy fácil. Se ocupa el cemento, arena, grava y agua. Y para distintos tipos de concreto, pues se ocupan distintos adhesivos. Digo, adictivos. Bueno, aquí va otro corte. Y entre los distintos tipos de concreto hay concreto convencional, que es el concreto común que se suele utilizar en cualquier construcción, ya que no necesita de características especiales. Se suele emplear en losas, en cimentos, pisos, banquetas, muros, entre muchas otras cosas. Este concreto es moldeable, es libre de contaminantes, puede combinarse con fibras e otras cosas y tiene una excelente cohesión y trabajabilidad. Eh, Wow, donde comúnmente siempre estamos pasando y resulta que está hecho de un concreto convencional. Qué interesante. También está el otro tipo de concreto que es el concreto bombeable, que se trata de un tipo de concreto que presenta un asentamiento de distintas pulgadas, usualmente 4 pulgadas, lo cual le hace tener una excelente manejabilidad, permitiéndole bueno, que se pueda manejar bien. También está el otro tipo de concreto que es el estructural. Este tipo de concreto es el empleado en las estructuras de edificios públicos, escuelas, bibliotecas, centros de comercio, teatros y ese tipo de construcciones. Ofrece mucha más durabilidad que los otros tipos de concreto, como agregados, empleados básicos y caliza. También se ocupa para este tipo de concreto. También está el concreto premezclado. Es la forma más usada del concreto, el cual se prepara en una planta especial y posteriormente se envía al lugar donde se realiza la obra, la cual de este concreto es el mismo como si se prepara directamente en el sitio de la obra. También está el concreto reforzado con fibras, que es como el concreto común, pero dentro de él tiene pequeñas fibras puede ser fibras de poliéster, vidrio y nylon. Estas se dividen entre dos, que son micro y macro, que pues tienen distintas resistencias. Y es un tipo de concreto que entra en sus componentes, emplea la fibra macro o micro también, siendo perfectos para usar en ciertas aplicaciones estructurales, ya que las fibras logran sustituir el refuerzo con varillas de acero y en vez de usar eso se ocupa esto, que son las fibras. El concreto de fraguado rápido, su resistencia o su soporte al peso es muy bajo, pero la ventaja
es que seca rápido y se puede emplear para aplanados realmente en las casas, y cualquier cosa que necesita un aplanado se puede ocupar perfectamente. El concreto, bueno, aquí llevo un corte porque ya me acabé. El concreto permeable, con este material de agua no pasa pues el agua, y lo cual da paso a recuperar mantos freáticos. Este se utiliza en construcciones de carpetas. Ah, ya me acabé. ¿En cuál me quedé? Concreto de fraguado rápido. No. En el concreto permeable. Bueno, este va a quedar como corte. Trata de hacerlo como más platicándome, o sea, como contándome la historia, sin tanto tratando de leer. No, ¿Va? sí. Oye, ¿me puedes ayudar tú con este? Porque pues no me sale. Ah, ok, va. Va, 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 va. Termina de decir, se utiliza en construcción de carpeta. ¿Va? Ok. En 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, este se ocupa en distintos excelentes... A ver, ¿qué me dijiste qué? Ya me perdí. ¿Qué me Se dijiste? utiliza en construcción de carpeta. ¿Dónde dice eso? Aquí dice en concreto permeable, en donde te quedaste con este material, el agua no pasa al subsuelo, lo cual vas a recuperar los mantos freáticos. Esto se utiliza en construcción de carpetas de rodamientos en tránsitos. Mejor dilo tú, ¿no? Entonces, no termina de decir, se utiliza en construcciones. Así dilo, ¿va? No, mejor, no sería mejor después de que dije el concreto de fraguado rápido, ¿sigues tú? Va, va. Entonces, cortas desde donde empezaste a hablar de concreto permeable hasta esta parte, Sí, ¿va? sí. Wow, amigo, esos son demasiados concretos. Y según tengo entendido, todavía existen más, pero sabes, también hay un concreto que ese me ha salvado de muchos problemas en mi casa, que es el concreto permeable, que este material hace que el agua no pase ahora sí, de la azotea, no hace que pase al subsuelo, lo cual da paso a recuperar mantos freáticos. O sea, nos ayuda demasiado en la vida cotidiana, lo utilizamos en construcciones de tránsito, son ligeros, estos los ocupamos en banquetas, andadores, estacionamientos, a cielo abierto, o sea, es fascinante. Claro, también su tiempo de durabilidad es un poco difícil dependiendo del tipo de mezclado que se ocupe, ya que es fascinante saber que este concreto nos ha salvado de muchos problemas a la mayoría de la gente. ¿Quién no ha tenido una grieta en su casa? Por Dios, es maravilloso este concreto. Y más aparte se caracteriza por un acabado espectacular que puede llegar a ser algo rugoso porque tiene una alta permeabilidad, pero deja una marca especial en él y ayuda a contribuir a la alimentación del manto freático. Es interesante. Pero dinos, ¿qué otro concreto o más bien dicho, explícanos, esta duda siempre la he tenido, ¿qué diferencias hay entre el mortero y concreto? Que según yo debería ser lo mismo, ¿no? Pues aparentemente la respuesta más adecuada a la pregunta es decir que el mortero es una mezcla del cemento, ¿no? Porque lleva arena y agua. Pero por su parte, el concreto es la mezcla del cemento, arena, grava y agua, ¿no? Que es la fórmula común, la base. Y además, en ambos podrían incluir o no el uso de aditivos, fibras adicionales, entre otras cosas, pero se puede considerar que sí. El mortero es un tipo de concreto, porque lleva la misma base, fórmula, por así decirlo. Wow, es interesante saber que existe una diferencia entre esos dos, pero síganos platicando, ¿qué otros concretos hay? Ah, pues también está el concreto armado, en el que el acero bueno, se ocupa para muchas cosas, ¿no? Las varillas de refuerzos de acero, barras o mallas. ¿Cómo qué? No, ya me estoy durmiendo yo, ¿eh? Absorben la tracción. A ver, desde cero, lo digo yo. Va, 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 va.
Bueno, también está el concreto armado. El concreto armado en el acero se incrusta de tal manera de dos materiales actuales junto a las fuerzas de resistencia. Las varillas que se ocupan aquí pues se ocupan para las castillos, columnas, cadenas y entre otras cosas se ocupa este tipo de concreto. Pues por lo que me vienes contando, creo que ya me acordé de también ayuda a que se hagan varillas de refuerzos para las construcciones de acero, de barras o de mallas, inclusive de absorben la tracción. Estas absorben todo el peso que cae en el edificio. Esto es fascinante. También en salladuras y a veces los esfuerzos de comprensión de un simple concreto puede llegar a ser tan confuso, su comprensión en una estructura concreta, en una estructura pero bien hecha. Eso es fascinante. Dinos, pero ¿qué más puedes decirnos de las construcciones? De las caray, ¿cómo que con las construcciones? Ah, ya te entendí, claro. Ah, pues en las construcciones de un firme se le llama firme a la capa de concreto simple de aproximadamente 8 centímetros de espesor, de ancho por así decirlo, que se refuerza en la mayoría de las veces por una malla de acero de alta resistencia previamente eléctrico, bueno, que resiste y para que se proteja más que nada. El firme se coloca en interiores de la vivienda para recibir y dar resistencia al piso terminado, más que nada. Y ya. Wow, eso es muy interesante, la verdad. Pero, ¿sabes qué también me recuerda? También me recuerda de los avances del concreto que ha habido ahora actualmente, que también es interesante. Corte, permíteme tantito. Sí, sí, sí. Que llevo como 3 cortes más o menos. Y ahora sí, seguimos. Y también me recuerda mucho a a los mediados del siglo XVIII, que esto fue como por, ¿qué será? Entre la Edad Media y el Renacimiento, si no mal me equivoco y mi historia no me falla, que también han encontrado que el inglés James Parker creó un cemento de una manera accidentalmente, ya que él quemó por accidente unas piedras de calizas. Y este nuevo cemento, ahora sí se podría decir, este nuevo concreto estuvo a base de mucha torpeza. Ahora sí se creó por accidente, porque entonces se pensaba que era el que se había utilizado en los tiempos de las civilizaciones romanas, pero se empezó a utilizar en diversas obras del Reino Unido, ya que después descubrieron que este no tenía nada que ver con el cemento romano, o más bien dicho, concreto romano o puzolánico que había en esos tiempos. Esto fue fascinante. Él creó un concreto por accidente. Ya quisiera poder hacer eso, amigo. La verdad es que sí. También yo, Ay, sí, la verdad que sí, crear algo por accidente y que sea famoso, imagínate. de locos, ¿no? Muy, muy genial. Ajá, genial. También patentaron en el año de 1824, en el 21 de octubre, el primer cemento Portland. Portland. Esto es un nombre difícil de pronunciar, pero es maravilloso el cemento y sus beneficios que trae, ya que es obtenido a partir de la caliza arcillosa y del carbón, y estos son cocidos a temperatura alta, y este tiene como un color grisáceo, muy similar a las piedras de las islas de Portland.
del canal inglés, como un tipo grisestón pero verdoso. Esto mejoró la producción y aumento de temperatura en varios edificios, pero no la, la piedra, bueno, más bien dicho, el concreto fuera malo, más bien dicho, porque este podía absorber el calor y luego sacarlo fuera del edificio. Por eso luego cuando tocas uno de estos cementos, cuando se ha puesto demasiado al sol, luego resulta estar muy, pero muy caliente, ya que este absorbía el calor y lo sacaba para afuera. Ahora sí, nos está regresando el impacto, un poco del calor que él recibe. Y este fue obtenido en 1845 porque este recibió una mejora, este lo mejoró Isaac Johnson, mejoró su proceso, mejoró el diseño y aumentó las temperaturas al momento de calcinarlos. Y el prototipo del cemento moderno se elaboró con una base de una mezcla de caliza y arcilla calcinada a altas temperaturas, hasta, hasta que pudiera obtenerse la fusión perfecta de estos dos materiales. Esta es la razón por la que hoy se conoce a Johnson como el padre moderno del cemento de Portland, aunque también se le debe mucho gracias a Isaac Johnson, ya que él también ayudó en el proceso de mejoramiento en el mejoramiento de este concreto, este cemento. También hacia finales del siglo XIX hubo varios avances en las épocas, propiciando el empleo del cemento en Portland, lo que proporcionó diversas formas de aplicar este tipo de cemento. Fue utilizado demasiado para la industrialización, para los hornos rotatorios, para la calcinación de estos mismos, para el molino tubular y de alguna manera a principios del siglo XX ya la industria del cemento experimentó rápido, incrementando el mayor uso de este debido a los experimentos químicos franceses de Vicat y de los alemanes, también quienes lograron producir un cemento de calidad homogénea. Homogénea, sin duda, creo que a muchos les suena por física o por la misma química, que permite que sea referida a clases naturales y que existe una semejanza y una uniformidad. Permite unir perfectamente los materiales, pero sobre todo distinguir de cada uno qué es lo que se está mezclando. ¿Qué es lo que se está mezclando? Al principio se nota cómo es una mezcla homogénea. Se muestra cómo es capaz de verse los materiales, de qué están hechos, y luego cuando al momento de revolverlos, ¡pum!, todo mezclado y ya no se distinguen los materiales. Eso es lo fascinante de todo esto. ¿Sí o no, amigo? Claro que sí. Todo esto ha sido muy genial, ¿no? Pero también, ¿sabes qué tipo de herramientas se ocupaban en esa época? Porque en la ¿No? actualidad se puede ver lo más común, que son las cucharas, palas, nivel de burbuja o nivel de mano, o regla larga, botes o cubetas para transportar. Ese tipo de herramientas se utiliza hoy en día para todo esto. Y Wow, qué cuéntame, interesante. ¿qué pasos se tiene que seguir para hacer todo esto? Ah, claro, amigo mío. Los pasos que tuvo que realizar la gente ya, pero en una época más moderna, es el paso uno es rellenar, claramente. Rellenar el área donde se va a ocupar. Eh, Esto haciendo una excavación, formando capas de 10 a 15 centímetros de profundidad y también de grosor, las cuales se les riega agua y se apasiona para que quede horizontal al nivel que se requiere. Ahora sí, aplanarlo a donde nosotros lo necesitemos. Y es indispensable que el borde quede 8 centímetros abajo del borde superior de la anterior cemento.
la colocación de maestras. ¿Qué son las maestras? Son las referencias que se toman para ayudar a que firmen quede completamente horizontalmente y no haya ningún tipo de desnivel al momento de colocarlo. Y para esto se necesita considerar utilizar un pedazo de tabique. ¿Para qué? Para ver que esté completamente anivelado. Y un poco de cemento y colocarlos al nivel de las cadenas. Ahora sí, de las referencias a la medida que se requiere para que tenga una cara superior, tenga el nivel del borde superior de las cadenas y con una regla sobre las maestras, ir midiendo cada centímetro para asegurarnos que no haya ningún error de desnivel, ya que en este caso, como tú nos mencionaste, la burbuja del nivelador nos ayude y es un medio indispensable para agregar mezcla y así a nivelarlo o golpeando con el mismo tabique hacia abajo para que este mismo se pueda ir formando y aplanando, que es una manera muy distinta de ahora sí aplanar un cemento. Y el colado también, hay que hablar precisamente del colado, sí, cómo vas a hacer cemento si no lo mezclas primero, ¿verdad? Claro, claro. Sí, pues claro, que este es un paso esencial, que en una máquina especial se mezcla cemento, arena, grava y agua, que esto se les llama revolvedoras. Y la cantidad de agua que debe utilizarse, debe ser proporcional a la consistencia que se necesite, a la que se le llegue a necesitar. Y ahora simplemente queda vaciar la mezcla. La mezcla hay que empezarla a pasar por partes, donde sea necesario, porque ya hablamos de que se tiene que ir colocando e ir midiendo cada parte, pero también el vaciado. El vaciado cuenta, y esto es muy importante, ya sea para al momento de echarle al principio o para rellenar algunos agujeros. Hay que empezar a rellenar por las partes donde se necesite más, en donde necesite mayor cemento. La mezcla se debe ir extendiendo con palas y debe ser picada frecuentemente para que no quede ningún espacio sin rellenar y así poder obtener la mezcla deseada, amigo. Wow, qué genial, ¿no? Cómo ir escalando poco a poco para llegar a este gran resultado. Eso es increíble y la verdad es muy fascinante todo esto. Pero mejor cuéntanos, tú cuéntanos, ya que yo investigué de la historia, pero mejor tú cuéntanos cómo es en la actualidad hoy el cemento. Ah, caray, eso no lo investigué. Agarra de mi información que está aquí. Va, 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 Agarra va. de mi información. ¿De cuál? Déjame, te busco dónde está. ¿Qué me Esto lo preguntaste? cortas. Sí, 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 claro que sí. Que nos contaras un poco más del cemento hoy en estos tiempos. Pero no es cemento, es concreto. Bueno, concreto. Puede tener gran diversidad de aplicaciones en su desarrollo, ilustración, la manera, Yo mira, ya encontré otra página. ya encontré, Ah, ya ya sé qué encontré. decir, ya sé qué decir, ya sé qué decir. Bueno, ¿Sí sabes de dónde? bueno, no de tu archivo, pero sí más o menos de qué puedo hablar. Por ejemplo, tú me Ah, preguntaste del concreto hoy en día, de- ¿no? ajá, de hoy en día. Yo podría decir, el uso del concreto juega un papel muy importante, aunque casi siempre pasa por desapercibido. El concreto es el material fabricado por el hombre más utilizado en el mundo y contribuye beneficiosamente a la sociedad. Tan importante que sin él muchas esto de las construcciones de hoy en día no se pueden hacer, ¿sabes? Como por ejemplo los colegios, hospitales, edificios altos, puentes, túneles, sistemas complicados y distintos tipos de presas también no se podrían hacer sin el concreto.
Wow, esto es muy interesante, pero cuéntanos más, ¿qué, qué tiene más de moderno hoy el concreto hoy en día? Pues hay variantes en precios, más que nada, porque no puedes hacer un tipo de concreto para algo tan... Bueno, no puedes gastar tanto dinero para hacer algún detalle tan pequeño. No sé si me entiendes. También hay que Sí, buscar claro. los precios. Precios va, precios para la gente humilde como nosotros, que siempre nos la pasamos trabajando para conseguir un poco de dinero hoy en día. Pero eso sí, es muy interesante. También los precios. Uy, creo que hoy la actualidad con todo esto de la pandemia y todo esto, la gente lidia mucho más con los precios de los concretos. Pero cuéntanos, ¿cuánto cuesta en sí un concreto? ¿O cuáles son los promedios de los concretos? Así, el más barato hasta el más fifi, el más rico. Bueno, pues para empezar, que yo sepa, se vende por bulto de concreto, por así decirlo. Y tiene distintos precios, depende de la marca. Por ejemplo, ¿cómo qué marca te gustaría? No lo sé. Mm, Casi nunca compro cemento, pero concreto que diga. ¿Qué me puedes hablar de Cemex? Que es una de las marcas principalmente mayores de concreto en el mundo. Ah, pues muy fácil. Ese cuesta o está alrededor de 220 pesos, por así decirlo. 220, 230 pesos. Wow, y eso ya es yendo hacia el lugar de la venta, ¿verdad? Porque en Sí, línea sí, tengo sí. entendido que tiene otro mayor precio. Claro que sí. Más que nada por el envío, ¿no? Y la exportación y todo. Sí, la exposición y todo. Uf, es demasiado caro en línea Y comprar hasta para que te lo manden. Ay, Dios, es un problema de verdad. la verdad. Y eso que es uno de los baratos, por así decirlo. Porque también hay uno llamado, o de la marca Moctezuma, que cuesta el doble. 440 pesos, 450. Cuidado Ay, con esa Dios, marca. cuidadito, porque no vaya a ser que nos saque un ojo de la cara después. Wow, es increíble, porque también no solamente venden los cementos por sacos o por costales, también los venden por grosores que se pueden tomar en cuenta de centímetros a metros, de los anchos que se toman por igual con las mismas medidas, las longitudes. O sea, esto es increíble. Y todas las ventas que hacen, ¿sabes a cuántos metros tienes que estar? ¿A cuántos? A metros cúbicos. Wow. Wow, ahora sí es rellenar el espacio vacío de un lugar que dices, wow, tan chiquito y tan costoso que me sale. La verdad, ¿no? Y eso también hay que considerar que también hay otro tipo de cemento de otra marca, por así decirlo, que es del Cruz Azul. No sé si lo conozcas, que es el más Ah, económico. claro, con estas mi abuelita lograba reparar las grietas que había en el piso. Pero cuéntanos, ¿cómo maneja ese tipo, esa compañía el cemento? Ah, pues igual que las demás, solo que más económico. Para hacer el concreto se necesita el cemento. Y pues, Wow, ¿y nada más. cuáles son sus precios? Ah, pues muy fácil. Yo los he llegado a encontrar entre 150 a 200 por lo que he visto. Wow, eso es barato y de calidad, por lo que tengo entendido. Tengo entendido que esa compañía viene trabajando desde ya hace muchos años. La verdad. Y es muy famoso, reconocido en México, ¿no? Por los albañiles y todo. Wow, sí. Y es que el concreto ha tenido demasiados avances tanto en su ciencia como en la forma de aplicación, en las formas de sus materiales.
con el paso del tiempo ha cambiado por distintos nombres. O sea, ahorita ya hemos mencionado solamente algunos nombres que se le ha dado al concreto y de descubrimientos importantes. Y algunos, muchos de ellos, como el que mencionamos, creó un concreto por accidente. Creó un concreto por accidente, lo que es tener suerte al crear cosas nuevas que beneficiarán a la sociedad en un futuro. La verdad, ¿no? Como un error hizo historia para todos. Más bien dicho, una coincidencia demasiado beneficiosa para el mundo. Muy, muy, muy buena. Todo esto que ha pasado, ¿no? Ajá, todo esto ha sido maravilloso. También las técnicas, los usos que se le ha dado, todo lo que se ha logrado construir con este maravilloso y eficaz cemento. Belleza, belleza de verdad, belleza de toda esta historia. Pero también hay que considerar algo, no solamente fue el concreto que ha avanzado por todos estos años. No, 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 no. También sabes que ha avanzado demasiado ¿Qué? sus herramientas. Oh, ¿en serio? ¿Cómo cuáles? Como un ejemplo son las canaletas, las carretillas, las plumas y grúas, los bombeos de concreto, máquinas extendedoras. Todas esas herramientas nos han servido para el manejo del cemento. Wow, qué genial, ¿no? Ajá, es de verdad una maravillosa forma de decir que la tecnología nos ha alcanzado y ha alcanzado al mundo de hoy que conocemos. También es increíble saber que hay gente que cuenta con estos materiales y que trabaja con estos mismos. Día a día y casi nadie lo toma en cuenta, no, no le tenemos aprecio, cuando deberíamos de tenerlo, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Ok, corta lo que acaba de pasar. Te acabo de mandar una información para que la digas. ¿Qué dice? Casos a tener en cuenta en la colocación del concreto. Uy, pero eso Ajá. iría antes, ¿no? No, dilo de mejor de una vez, porque estamos hablando, ya hablamos de marcas, de precios, de cómo se maneja. Ahora creo que es un buen momento para hablar de casos que hay que tomar en cuenta, y todo esto, porque aquí ya habla de transportes, sus manejos de concreto, todo eso. Pero esos son como subtemas. Ajá, es mejor tomar en cuenta todo ahorita en estos momentos. Mejor, ¿ves el subtema que dice concreto en el clima cálido? Mejor vamos ahí, ¿no? Porque también recuerdo que la profesora dijo algo del clima y el concreto, para tomarlo en cuenta. Ah, bueno. ¿Esa información la tienes tú? No, en la foto que me mandaste, ahí parece como subtema. ¿En serio? ¿Dónde el concreto en clima acá? Ah, a ver, déjame ver si lo encuentro. Clasificación de las Y ya con juntas. eso yo creo que terminamos, ¿no? Para ya terminar todo. Ajá, importancia del curado. Espérame, déjame ver si encuentro. mm, Déjame ver si encuentro lo que dice aquí. Para que tú digas esto, Sí, 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 sí. para que tú lo digas, mira, 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 mira. Mm, 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 mm. O si quieres, ya lo dejamos aquí, ¿no? Solo hacemos una No, ya despedida. encontré.
Ya encontré la información. No, sí es importante que lo digas. Bueno, eso Sí sí. es importante, sí es importante. Si no fuera tan importante, entonces no estaríamos aquí. ¿Te lo mando por WhatsApp o te lo mando en un archivo? Sí, por WhatsApp, pero por una ¿Por foto, WhatsApp? sí. Rápido, sí. Ok. Entonces, ¿sabes qué? Mejor si te lo mando por un archivo porque sí es algo tantito. No es de un mensajito cortito. Rayos. Nada más es de una hoja. Ah, bueno. Ajá. Nada más es una hoja. Nada más que hablar de esto. Para clima concreto. Del concreto. Documentos. Déjate lo mando. Mm, Clima del concreto. Ahí ya se envió. ¿Ya te llegó, bro? Ya. Ya, ya, ya. Ábrelo y cuando ya quieras empezar, te empieza a hablar. Va. Ah, también hay que hablar sobre el clima, ¿no? El clima caluroso cambia a altas temperaturas con baja humedad y baja velocidad del viento. Esto se encuentra con frecuencia en el verano, especialmente en climas áridos y tropicales. Esto cambia las condiciones en las que se coloca el concreto, ¿sabías? Algunos de los efectos son evaporación de alta humedad en la superficie del concreto, o sea, cuando eches el agua pero se evapora. El tipo corto de fraguado también cambia los tiempos, requiere mayor agua de la mezcla para que, pues, cuando si se evapora el agua no afecte tanto. Mayor densidad al agregar plásticos que se dé a la mezcla, por así decirlo. Además hay que ponerle efectos y deseables del clima caluroso en el concreto endurecido, por así decirlo, para que no se eche a perder, ¿sabes? ¡Wow! Hasta el concreto se puede echar a perder. Fascinante. Sí, la verdad. Y todo por el clima. Todo depende del clima donde vivas o donde se vaya a hacer todo esto. Depende. Por ejemplo, esto ¡Wow! puede reducir la resistencia debido a su alta... Bueno, que le falta material. Por ejemplo, el agua puede quedar muy duro y ya no puede servir. O puede quedar muy guango, por así decirlo. Tampoco os puede servir. De hecho, hay una tabla que te dice cómo hay que hacerlo correctamente. Y pues con eso te puedes guiar. Si te queda bien, pues ya sabes que ya lo puedes aplicar. Si te queda mal, pues lo tienes que tirar, ¿no? Y hacerlo ¡Wow! nuevamente. Eso es increíble. Saber que se te puede pudrir el cemento. Eso es increíble. Más que pudrir, echar a perder. Porque pues ya no te Mm, sirve. Sería una forma igual de decirlo. Y cuéntanos, esa tabla, ¿qué es lo que dice? Ah, pues depende de su resistencia. Bueno, por ejemplo, tú lo pones en un tipo bote, por así decirlo, con un palo. Y cuando lo vacías sobre una tabla, por así decirlo, ahí te dice, si queda muy duro, por así decirlo, no se va a desnivelar o hacer como gelatina cuando lo haces. No se va a hacer así. Y pues cuando una da muy buena es cuando tiene un término medio que no se mueve hacia un lado directamente. Queda como en el centro. Baja un poco su nivel. Como inició, baja un poco. Y para saber también cómo está mal, pues si se mueve mucho hacia la izquierda, mucho hacia la derecha, mucho hacia un lado, ese está mal hecho, pero tiene que tener una consistencia pues, aceptable para su uso. Es que en una hablado se puede complicar, ¿no? Y no me puedo dar a entender, pero en una imagen, si la buscas, ya te entenderás. Wow, eso es increíble. Cómo se encuentra la tabla para todos los que nos están oyendo en esta transmisión? Ah, buena pregunta. Espérame, se me olvidó el nombre de la tabla. Sí, búscalo para que... Aquí está.
Ah, mira, la tabla se llama pruebas de rendimiento. Y pues así es como funciona más que nada. Y si Wow, la ya buscas, oyeron. la encuentras. Wow. Así que ya escucharon, chicos, para todos los que quieren construir algo en su casa, en regiones diferentes, primero busquen esta tabla, léanla y vean qué concreto es el mejor para ustedes. ¿O no, amigo? Claro que sí, para que no eches a perder nada, más que nada. Sí, eso sí, claramente, para poder tener una estructura muy bien hecha. Wow, amigo, hemos hablado tanto de la historia del concreto que mira la hora, ya se nos pasó el tiempo, pero volando. Literal, se nos fue el agua en las manos, el tiempo. Sí, esto es fascinante. La historia del concreto, créanos que es una historia demasiado extensa, muy extensa, y hoy les pudimos dar a conocer los datos más relevantes del concreto y lo mejor que pudimos. Eh, Gracias por oír esta transmisión, ¿o no, amigo? Claro que sí, muchas gracias a la gente que nos escuchó todo este tiempo. Se les agradece y espero que les haya gustado. Y también que la información les sirva de mucho en el futuro, ya sea para que quieran construir o cuando les pregunten de la historia del concreto, ya sepan más o menos que en los orígenes no les decían concreto, les decían de distintas maneras. Hasta hormigón se le conoce. Y que hay distintos tipos de concreto también. Depende de lo que quieras hacer. Y también las diferencias que hay entre el concreto y la misma, ¿cómo se llamaba, amigo? ¿Qué querías decir? Ay, espérame, es que ya había cerrado. Este, déjame lo busco rápido. Sí, sí, sí. Ah, y ya saben la diferencia que hay entre un mortero y un concreto, que porque por más que tengan similitudes, no van a llegar a ser lo mismo, ni van a tener la misma utilidad. Y bueno, yo creo que hasta aquí la transmisión de hoy, ¿no? Sí, fue un gusto de verdad estar contigo, viejo amigo, de verdad. Es un honor cada que me invitas. Muchas gracias por venir también a ti. Y pues bueno, Sí, nos veremos en la próxima transmisión, ¿no? sí, claramente con nuevos temas y con mayores informaciones. Créanos que todo lo que hacemos es para mantenerlos felices e informados sobre todo. Bueno, ha sido todo un gusto. Me despido. Hasta la próxima, ¿no? Sí, hasta la próxima. Recuerden, nuestros nombres son Cristian Daniel Martínez Díaz del 3IB12. Y Navarro Estudillo José de Jesús, del mismo grupo. Sí, compañeros hasta en el alma. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, chicos. Nos estaremos viendo para la próxima. ¿Sí o no, amigo? Claro que sí. Vale, entonces Bueno, cuídense y nos veremos hasta la próxima. Despídete, Jesús. hasta la próxima y Bye descansen. bye. Bye. Descansen, dulces sueños. Bye.